Muy buenos días. Hoy día nos toca en el tema de ciencias sociales, primaria y secundaria. Hoy día vamos a tocar el tema de nuestra historia del Perú. Hoy día vamos a tocar acerca de un tema muy importante, acerca de la cultura chavín. Así que hoy día vamos a continuar con nuestra clase de historia del Perú. ¿Qué nos viene a decir la historia de la cultura chavín? En el primer PDF, PowerPoint, primero diapositiva, van a encontrar acerca de las indicaciones, lo que se va a hacer el tema de hoy. ¿Ya? Comenzamos. Dice, la cultura chavín tuvo una gran expedición artística representados en las culturas de su templo. Las más relevantes fueron las cabezas clava y el lanzón monolítico. El sitio arqueológico de la cultura chavín debe su nombre a la cultura que se desarrolló entre los 1200 y 400 a.C. en este valle alto de los Andes peruanos. Este antiguo lugar de culto, uno de los primeros más conocidos sitios precolombinos. Ahora, ¿quién fue el que descubre todo este tema de la cultura chavín? Esto se desarrolla en el año 1919. Fue descubierta por nuestro padre de la arqueología peruana, Julio C. Tello, quien estudió los restos arqueológicos en Chavín. Sostuvo que había una originalidad por influencia de los pueblos de la selva y la sierra. A esta cultura de Chavín se le llama como la Matrix. De ahí nacen, de esta cultura chavín, nacen las culturas posteriores, que vienen a ser las culturas andinas. Las mismas que con ciertas modificaciones siguen el culto al felino. Hablamos de su ubicación geográfica. Ustedes van a ver ahí en un mapa, ahí tenemos la cultura chavín. Todo esto es la cultura chavín. Aquí ustedes van a encontrar cómo es que nace, cómo geográficamente, cómo es que se encuentra. Organización social y política de la cultura chavín. Dice, dentro de lo que es la cultura chavín, esta sociedad fue dirigida por sacerdotes y guerreros acumulando recursos, mientras que las demás personas eran explotadas para producir más material de negocios, que destacaron en la comunidad, terminaron convirtiéndose en líderes, jefes y oficiales. En este tema, lo que es la parte de la cultura, dice que que estos líderes eran obligados a la comunidad a producir más y terminan imponiéndose a los demás a través del conocimiento de ¿qué? De la naturaleza. Y eso se le llamaba los famosos sacerdotes. Chavín Tehuantla fue una agricultura moderna, productiva e innovadora. Chavín Tehuantla sostuvo muchos tipos en el tema de sus templos. Sus templos fueron desarrollados en la parte, en dos tipos de fases, que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Y también se dividía dentro de la política y la sociedad en una nobleza guerrera. Fue encargado de contener el embate, las invasiones y disturbios de las regiones de la cultura chavín. Dice, la compañía mantuvo hegemonía, o sea, la armonía y la paz. Y esta se proteger sus mundos donde ellos vivían. Tenían un ejército capaz de garantizar las condiciones necesarias para su desarrollo. El pueblo fueron las masas populares que tuvieron que pagar tributos a los dioses y gobernantes. Si vemos en la época, si vemos en la época virreinal, ahí veíamos que los, los explotaban a las personas, explotaban, los convertían como esclavos. Y lo mismo pasa en esta cultura. Dicen que en esta cultura el pueblo era el que pagaba tributos, lo mismo que pasaba en el virreinal. En la parte, en la parte de las religiones, ellos, en su parte de religión, la cultura chavín, ellos adoraban a los animales. Vamos a leer un poco qué es lo que pasa. Dice, los historiadores pueden concluir a través del arte y la cultura
que habían deidades adoradas, eran politeístas. La deidad principal de un animal de un gran tamaño como las serpientes con pelo y colmillos largos, esto fue considerado para equilibrar las energías opuestas. Habían varias otras deidades que fueron adoradas por el pueblo de la cultura chavín, incluyendo una deidad representada por la comida a través de un caimán, una deidad del inframundo ilustrado como una anaconda. En lo que es las deidades, pero el más comúnmente asociado con varias otras culturas tales como el antiguo Egipto era el dios gato. Poco se puede determinar sobre el dios gato de acuerdo a la cultura chavín. En este caso, lo que era más representada como ven aquí en la imagen era el cóndor. Era una ave andina y que anda en las cordilleras de los Andes. Esa ave, esa ave fue una cultura o un dios para la cultura chavín. Actividades económicas. Ellos, la cultura chavín, ellos eran recolectores de plantas silvestres y la caza de animales. De ellos más. Y la parte de agricultura, ellos veían sobre el tema de la calabaza, el frijol, el algodón, la papa, la quinoa y el maní. Y lo que era su ganadería, ellos se basaban en la crianza de aquénidos, como la llama, la alpaca y cuyes. De esa época es donde nace la criación, la crianza de cuyes y hasta la actualidad es donde también se crían cuyes en esos zonas. Manifestaciones culturales de la cultura chavín, su arquitectura. Aquí la arquitectura fue desarrollada una serie de terrazas y plazas construidas con piedras unidas formando una compleja red de galerías. La cultura chavín, su arqueología o sus templos, de ellos eran con ciertos llamadas galerías, o sea, ubicaciones. Desde 1980 ha sido foco de los esfuerzos conjuntos por la parte de la Universidad Federico Villarreal. Ellos, ellos van a salvaguardar, o sea, van a guardar, van a cuidar siempre ese patrimonio cultural de su arqueología, porque hasta el día de hoy ellos cuidan y mantienen un orden y lo mantienen tal como lo encontraron, esa construcción arquitectónica. Aquí está el templo de Chavín de Huántar, que yo les dije que se dividían en dos fases. El primer templo viejo o castillo y el segundo etapa. Ellos hacían lo siguiente, ellos construían el primer templo, después lo destruían y encima de ese templo construían el otro. Para ellos eso era algo, un ejemplo de decir, entierro lo antiguo y va a estar pisado debajo de un nuevo. Ustedes van a ver aquí la imagen, ustedes ven acá la imagen, ve, templo nuevo, templo antiguo. En el templo antiguo solo tenían una galería, en el templo nuevo tenían dos galerías. ¿Ves? Plaza circular hundida, es la que está acá, ¿está? Aquí está, ¿ves? Plaza circular hundida, acá está. ¿Dónde está el círculo? Acá está. Portada de las Falcónicas. ¿Dónde está la portada de las Falcónicas? Esta entradita, esta es la portada de las Falcónicas. Ahí está. Ustedes van a encontrar aquí en el diseño, el diagrama, cómo estaba constituido su templo. Sus culturas tenían la cultura chavín, que es la famosa cabeza clava. No solo encontrábamos la cabeza clava, sino también otros tipos de cerámica, de arcillas, como de jaguar, de serpientes, de cóndores, de caimanes, de cada uno de esos puntos. Aquí vamos a encontrar sus tres tipos de escultura. Teníamos la estela de Raimondi, cultura chavín, el lanzón monolítico de la cultura chavín y la cabeza clava. Esos tres eran los puntos más importantes o los aspectos más importantes dentro de la cultura chavín. Bueno, jóvenes, ustedes van a leer un pequeño resumen
Y del pequeño resumen que van a sacar de lo que han entendido, ya, no se olviden que nuestro arqueólogo Julio Cetello, esto apúntenlo en el cuaderno, lo descubrió en el año 1919. ¿Y quién es Julio Cetello? Es un arqueólogo que le consideramos aquí en el Perú como el padre de la arqueología, porque no solo él descubre la cultura chavín, descubre muchas más culturas que aparecen después de la chavín. Así que jóvenes, van a realizar ese resumen y lo van a exponer. Así que jóvenes, esto ha sido todo. Muchas gracias. Dios los bendiga.